Muy buenas a todos y bienvenidos. En este vídeo voy a hacer una pequeña introducción a la filosofía de Marx, uno de los filósofos más importantes en lo que se refiere a la política contemporánea, a la política de los dos últimos siglos, un autor que además entra en la EBAU, así que conviene llevarlo preparado. Como digo, voy a hacer una pequeña introducción, voy a explicar las ideas más importantes tras haber hecho una contextualización y lo voy a hacer al hilo de dos de los textos más importantes de Karl Marx. Esto es, conforme voy a ir explicando, en algún determinado momento explicaré leyendo y explicando también dos textos que son dos textos muy importantes, dos textos clave, dos textos que además han salido muchos años en la selectividad. Bien, dicho esto, bienvenidos. Marx es un autor que desarrolla su obra, que desarrolla su pensamiento filosófico a lo largo del siglo XIX. Conviene bien que tengamos en cuenta que el siglo XIX es un siglo revolucionario, es el siglo de las revoluciones. Es un siglo en el que, por ejemplo, en Francia llegan a ocurrir un total de 5 revoluciones. Entender por qué el siglo XIX es un siglo tan revolucionario es clave para poder introducirnos y para poder también contextualizar un poquito a este pensador alemán que es Karl Marx. Pues bien, el asunto es que el concepto de revolución tiene un determinado significado y parte de una serie de ideas que son modernas, que son unas ideas que no están en la Edad Media, que no están en la época clásica de la filosofía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la revolución, digámoslo ya, una revolución a nivel político es un acontecimiento político que lo que hace es romper con lo anterior, romper con el sistema político anterior para intentar fundar, crear o dar lugar a un sistema político totalmente nuevo. Es, por tanto, una idea, como digo, propia de la modernidad. La modernidad es una época que se caracteriza precisamente por entenderse, por definirse a sí misma como moderna, esto es, como distinta, como nueva en relación a lo anterior. Estamos hablando de una época que a nivel filosófico arranca con Descartes y con el intento de Descartes de romper con la tradición anterior para dar lugar a un sistema filosófico nuevo. Pues bien, como digo, todo esto, esta tendencia por parte de la modernidad a romper con lo anterior para crear algo nuevo, va a impregnar el concepto de revolución. Y es que hasta finales del, digamos, hasta finales del 17 y a lo largo del siglo XVIII, el concepto de revolución no tiene este significado que tiene ahora. Hasta este momento, el concepto de revolución no va a significar romper con lo anterior, romper con lo viejo para crear algo nuevo. No, no. Nada más lejano de la realidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Cuando Copérnico publica una obra sobre las revoluciones de los astros, ¿él de qué está hablando cuando habla de las revoluciones de los astros? Está hablando de los ciclos, ¿no? Está utilizando el término revolución de una forma muy parecida al que utilizamos nosotros a día de hoy cuando hablamos de las revoluciones de un coche, ¿no? Mi coche va a tantas revoluciones, el motor está en un determinado espacio de tiempo llevando a cabo tantos y tantos ciclos. Esto es lo que significaba revolución hasta la modernidad. Si vemos este término usado por un autor, por ejemplo, romano, lo que vamos a ver es que la revolución es el fin de un ciclo para dar lugar a un nuevo ciclo. Pero tras la idea de que estos son ciclos, está la idea de que la historia se repite. Pensaban los autores clásicos que en la historia hay momentos en los que gobierna uno, en los que hay monarquías, hay gobiernos en los que gobiernan unos pocos y por tanto son gobiernos aristocráticos, y luego hay gobiernos en los que gobiernan muchos y por tanto son democracias. Y una revolución es el paso, el fin de un ciclo, de un tipo de gobierno para dar lugar a otro, pero a otro que ya existía antes. Es el paso, por ejemplo, de una monarquía a una aristocracia, pero aristocracias ya había habido muchas, ¿no? A ojos de un autor clásico, por tanto, la revolución no crea nada nuevo. Será en la modernidad cuando se rompe con la idea de que la historia es un ciclo, de que la historia se repite y empieza a darse lugar a una manera de entender la historia lineal, ¿no? La historia como que va para adelante. Ojo, y van a pensar, no solo va para adelante, sino que va a mejor. Esto es, va progresando. La idea de progreso es una idea
muy importante en la modernidad. Es una idea propia de la Ilustración del siglo XVIII. ¿No? Piensan ellos que no es que la historia simplemente sea lineal, sino es que además va continuamente a mejor. Precisamente por esto, porque ha surgido una forma de entender la historia que lo que nos viene a decir es que la historia no se repite, sino que va para adelante, y además ese ir para adelante es un ir a mejor, pues será en ese momento cuando surge esto, una concepción lineal de la historia y, lo digo una vez más, la idea de progreso, cuando aparecerá la idea de revolución, no como simplemente un ciclo o el fin de un ciclo para dar lugar a un ciclo nuevo, sino esta idea de que lo que hace la revolución es romper con el pasado para dar lugar a algo nuevo que, por supuesto, tiene que ser mejor. Nadie hace la revolución para acabar con un sistema que sea peor que el anterior. No, la idea de revolución lleva implícito la idea o el concepto de progreso, de que es posible avances a nivel social y político. Pues bien, como vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, conforme voy a ir explicando a Marx, vamos a ver que Marx, cuando habla, por ejemplo, de la revolución comunista, lo que está hablando es precisamente de esto, de romper con el sistema capitalista en cierta medida para dar lugar a algo nuevo. Pero veremos cómo también en otros contextos Marx considera que una revolución, o mejor dicho, que las revoluciones hasta el momento en el que él está escribiendo, no han conseguido realmente romper con el pasado. Que lo que han hecho es repetir un mismo ciclo. Una idea que introduzco y más adelante, como digo, vamos a ir poquito a poco viéndola con más detenimiento. Lo importante de todo esto es entender que la filosofía de Marx es una filosofía que está muy centrada en entender cómo funciona la historia. Las filosofías del siglo XIX están muy centradas en entender cómo funciona la historia. Nietzsche, por ejemplo, hablará de la genealogía, que también es una determinada reflexión sobre la historia. La historia se está sentando como disciplina independiente en las universidades europeas y, por tanto, la historia y cómo funciona la historia va a ser una de las grandes cuestiones de este siglo. Y es también, por supuesto, una de las cuestiones en torno a las cuales va a reflexionar Marx. ¿Y qué es lo que dice Marx respecto de la historia? Pues lo que nos viene a decir es que la historia es la historia de la lucha de clases. Esto concretamente nos lo dice en un texto muy importante, un texto que él publica junto a un amigo suyo que se llamaba Engels, Friedrich Engels, y que se trata del manifiesto del Partido Comunista. Bien, vamos a verlo, vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice aquí Marx y Engels. Bien, fijaos lo que nos dicen Marx y Engels en este fragmento del manifiesto del Partido Comunista. Se trata de un fragmento que ha salido muchísimas veces en la EBAU, muchísimas veces en la selectividad. El año pasado, por ejemplo, salió. Se trata concretamente, además, del inicio, del principio de este panfleto, de este manifiesto del Partido Comunista. Y aquí Marx y Engels nos dicen lo contrario. Lo leo y lo explico. Comienzan diciéndonos: la historia de toda sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases, ¿no? Consideran tanto Marx como su colega Engels que la historia de absolutamente todas las sociedades, sin excepción, ha sido la historia de la lucha de clases, que allí donde hay sociedad hay clases sociales. Ahora bien, ¿qué es esto de una clase social? Vamos a continuar leyendo a ver qué nos dice Marx y Engels. Nos vienen diciendo lo siguiente: hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros jurados y compañeros. En una palabra, opresores y oprimidos, en lucha constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada, una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. Disculpenme ustedes. En otras palabras, lo que nos están diciendo aquí estos dos autores es que toda sociedad, en todo momento histórico, tiene principalmente dos clases sociales. Una, la clase social de los opresores, y otra, la clase social de los oprimidos. Y nos ponen ejemplos, nos dicen hombres libres y esclavos, ¿no? La división de clases en una sociedad de carácter esclavista, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros jurados y compañeros, clases sociales propias del sistema feudal, por ejemplo. En una palabra, todos estos son opresores y oprimidos. Pues el asunto con estas dos clases sociales es que piensa Marx que siempre están continuamente en guerra, una guerra que no acaba nunca, una guerra que a veces
se da de forma totalmente abierta, que a veces es evidente y otras veces está como disimulada. Se da, pero no nos damos cuenta de que está ahí, no nos damos cuenta de este conflicto, pero está el conflicto. Siempre, piensa Marx, existe este conflicto. Y este conflicto, aunque parece que es ininterrumpido, al mismo tiempo dice que termina siempre. Una guerra que termina siempre y puede terminar de dos formas. Puede terminar con una transformación revolucionaria de la sociedad o puede terminar con la destrucción de las clases antagónicas. En otras palabras, para que acabe el conflicto entre las dos clases sociales, entre opresores y oprimidos, pueden ocurrir dos cosas. Que lo que hagan estas dos clases sociales es simplemente acabar la una con la otra, destruirse mutuamente, o en otros casos este conflicto, esta guerra, acaba dando pie a una transformación revolucionaria. El asunto es que, a ojos de Marx, hasta su momento histórico, toda transformación revolucionaria lo que ha hecho ha sido cambiar unas clases oprimidas por otras y unas clases opresoras por otras. De tal forma que, aunque hay un determinado momento en el que, por ejemplo, hay una transformación revolucionaria que pone fin, que acaba con el sistema esclavista y da lugar al sistema feudal, ¿no? Esta transformación revolucionaria conserva algo fundamental, a saber, que siga habiendo opresores y que siga habiendo oprimidos. Por esta misma razón, aunque hay una transformación revolucionaria, al mismo tiempo esta guerra, este conflicto es ininterrumpido, porque la transformación revolucionaria ha dado pie a nuevas clases sociales antagónicas, nuevas clases sociales que también están en lucha. ¿Cómo se evitará esto? Os lo adelanto, con una revolución que sea un poco distinta, con, a saber, pensará Marx, la revolución comunista. Pero continuemos leyendo qué es lo que nos dicen Marx y Engels en el inicio del manifiesto del Partido Comunista. Y nos dice lo siguiente: en las primitivas épocas históricas comprobamos por todas partes una división jerárquica de la sociedad, una escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores, vasallos, maestros, compañeros y siervos. Y en cada una de estas clases, gradaciones particulares, ¿no? Toda sociedad tiene una división jerárquica, esto es, tiene una jerarquía. Hay unos que están, por así decirlo, viviendo mejor o que simplemente se presentan a sí mismos como mejores, como los que están encima de esta escala gradual de condiciones sociales que dicen ellos, y luego siempre hay otras clases sociales que están más abajo, que son las clases sociales de los oprimidos. Y entre los opresores y los oprimidos, pues hay siempre gradaciones. ¿Por qué hay gradaciones? ¿Por qué hay, como digamos, estratos? Porque la idea de clase social con la que están trabajando Marx y Engels presupone la posibilidad de que en un determinado momento existe la posibilidad de cambiar de clase social. Ojo, esto no quiere decir que sea fácil. Ojo, esto no quiere decir que vaya a ocurrir, pero existe la posibilidad, a diferencia del sistema de estamentos del régimen feudal, que te asigna un determinado estamento, una determinada clase en función de tu nacimiento, de tu cuna. Entonces ya no puedes cambiar. No, con el capitalismo, va a pensar Marx, y las clases sociales capitalistas, sí que puede haber cierto movimiento entre las clases sociales, aunque sea profundamente excepcional, aunque no ocurra nunca realmente o prácticamente nunca. Bien, dicho esto, continuamos porque nos viene a decir Marx y Engels que la sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. No ha hecho sino sustituir con nuevas clases a las antiguas, con nuevas condiciones de opresión, con nuevas formas de lucha, ¿no? La sociedad burguesa moderna, piensan ellos, la sociedad en la que ellos están viviendo, esa sociedad que ha surgido tras la Revolución Industrial y tras la Revolución Francesa, pues bien, esta sociedad que lo que hizo en su momento es poner fin al sistema feudal y por tanto acabar con él, y se ha construido sobre las ruinas de este sistema, pues aunque en un determinado momento podamos pensar, piensan ellos, que esta sociedad burguesa nueva, moderna, que puso fin al sistema feudal, pues podemos pensar, bueno, como puso fin al sistema feudal, se cargó la lucha de clase del sistema feudal. Y nos dicen ellos, no, no, esta sociedad no ha abolido, dicen, los antagonismos de clase. Lo que ha hecho es sustituir unas clases por otras. Lo que ha hecho es cambiar a los caballeros por burgueses y a los plebeyos por proletarios.
¿no? Esto es, lo que ha hecho es sustituir nuevas clases por otras, o sustituir las viejas por otras nuevas, ¿no? Y oprimir, digamos, de nueva forma, dice, introducir nuevas condiciones de opresión. Pero no ha sido esa revolución, ¿no? La sociedad burguesa no ha nacido a partir de una revolución que realmente sea capaz de poner fin a todo tipo de opresión, piensan ellos. Sin embargo, continúan diciendo, el carácter distintivo de nuestra época, lo que hace diferente a nuestra época, la época propia de la sociedad burguesa moderna, de la época de la burguesía, es haber simplificado los antagonismos de clase. En su época piensa Marx que los antagonismos de clase, que el conflicto de clases sociales es más simple. La sociedad se divide cada vez más en dos grandes opuestos, en dos clases enemigas, la burguesía y el proletariado. Lejos quedan ya, piensan ellos, sociedades complejas en las que hay muchos estamentos, en las que hay muchas clases sociales intermedias, con diferentes papeles, como, qué sé yo, en su momento podía ser el clero, que no pertenecía a la nobleza, pero el clero, pues tampoco podemos decir que en su momento fuese una clase oprimida, ¿verdad? No, nada más lejos de la realidad. Pues bien, el asunto es que antes había, piensan ellos, clases sociales, más clases sociales, y lo que está haciendo la sociedad burguesa moderna, lo que está haciendo el capitalismo es simplificar todo eso para que en última instancia no haya más que dos clases enemigas, dos grandes campos opuestos, dice Marx. La burguesía, que son la clase social que es dueña de las fábricas, por así decirlo, lo desarrollaremos más adelante exactamente las implicaciones de esto y lo explico un poco mejor más adelante, pero por ahora nos quedamos con esta idea. La burguesía, que son los que tienen las fábricas, y los proletarios, los que trabajan en las fábricas. Pues bien, esta es, como digo, un texto fundamental que nos presenta algunas ideas básicas de Marx y que nos viene a introducir lo que se conoce como el materialismo histórico. Un término importantísimo. ¿Qué significa materialismo histórico? Pues el materialismo histórico es la forma de hacer filosofía, por así decirlo, el método que emplea Marx y que emplea su colega Engels para examinar la historia. Ellos lo que quieren es examinar la historia a través de sus condiciones materiales. Esto es a través de cosas que piensan ellos que tienen que ser materiales, que tienen que poder tocarse, como el libro, como el boli. No quieren ellos hacer una historia de las ideas, porque las ideas son cosas abstractas. No, 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 vayámonos a lo concreto. Examinemos cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado las sociedades a través de cosas concretas, a través de cosas materiales. ¿Y cuál va a ser, digamos, cuáles son esas cosas materiales que van a dar lugar a ese método que es el materialismo histórico? Pues bien, van a ser cuestiones que están muy ligadas con la economía. Para Marx, el fundamento de toda sociedad es económico. Y cuando él va a hablar de condiciones materiales, lo que va a hablar es, simplificándolo mucho, de la tecnología. Tenemos que fijarnos en la tecnología. Tenemos que fijarnos en la técnica de cada momento, en su momento histórico, las fábricas, y ver quién tiene esos objetos, estas realidades materiales, que son las fábricas, que es la tecnología de un determinado momento, porque quien tenga esas herramientas es quien realmente va a tener el poder. Permítanme ustedes que desarrolle un poquito más qué es esto del materialismo histórico y cuáles son las ideas básicas. Bien, el asunto reside en que para Marx toda sociedad tiene, por así decirlo, un fundamento, tiene como una base. Y es de carácter, esta base, este fundamento es de carácter económico, digamos que se corresponde con el sistema económico de cada momento histórico, de cada sociedad. Y sobre esta base, sobre este sistema económico, se da lugar, se construye el sistema político, el Estado, por así decirlo. Concretamente, él habla de una infraestructura, la infraestructura es como la estructura económica de una sociedad, y luego él habla de una superestructura. La superestructura es lo que está por encima, digamos, de la infraestructura. Este por encima no quiere decir que sea superior, sino que lo otro es su fundamento, que lo otro es su base. Y pues bien, como estoy diciendo, la superestructura se corresponde con la estructura política, con el Estado. Detallemos un poquito más. Empecemos por la infraestructura. Pues bien, Marx nos dice que la infraestructura está formada por dos realidades. La primera, por los medios de producción y la segunda, las relaciones productivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de, por ejemplo, los medios de producción? Rubén, no te entiendo. Bien, en los medios de producción es lo que decía antes, por así decirlo, como es la tecnología, por así decirlo. Ese conjunto de realidades materiales
que se pueden utilizar para producir. Por ejemplo, en el sistema feudal, pues en los medios de producción, uno de los medios de producción principales era el molino. El molino servía precisamente para producir. Y en el sistema capitalista, piensa Marx, el medio de producción principal pues son las grandes fábricas que están creando. El asunto reside en que estos medios de producción están siempre en manos de alguien. Alguien, una persona o un conjunto de personas, una determinada clase social es la dueña de los medios de producción, que, insisto, es la base de absolutamente todo. Y en función de esto se dan lugar a las relaciones de producción, que ya están un poquito por encima de los medios de producción, ¿no? Las relaciones de producción o relaciones productivas. ¿Qué son las relaciones productivas? Son, por así decirlo, las relaciones laborales. Es una simplificación, pero creo que sirve para explicarlo, ¿no? Pongamos que yo tengo una fábrica, yo soy un burgués que tengo una fábrica, tengo este medio de producción y tú que eres un proletario, pues vienes a trabajar en mi fábrica. Tú firmas un contrato, entonces estamos en tenemos una determinada relación. Yo te pago a cambio de que tú trabajas en mi fábrica, produces y luego yo puedo vender eso que tú produces en mi fábrica. Eso es una relación de producción. El asunto es que en cada momento histórico, en cada sistema económico, las relaciones de producción se acaban adaptando a los medios de producción. En otras palabras, las relaciones laborales, la forma en la que se trabaja, se acaba adaptando a la tecnología de un determinado momento. Y esto genera un dualismo de clase, ¿no? Esto genera que existan dos clases, los que tienen la tecnología, que en el sistema capitalista son los burgueses, y quienes no tienen la tecnología y se ven forzados a utilizar la tecnología de otros y por tanto a prestar su trabajo a otros, a dar su trabajo a otros a cambio de un poquito de dinero. En este caso ya los proletarios. Por tanto, piensa Marx, tenemos tenemos una sociedad en la que hay unos que son los que mandan, los que manejan el cotarro, los que realmente tienen la sartén por el mango, y los otros que no les queda otra más que entrar al juego y aceptar las condiciones impuestas por los que manejan el cotarro, porque de lo contrario, pues no tienes un pan, por así decirlo, que llevarte a la boca. Entonces, insisto, tenemos la infraestructura o sistema económico formada por los medios de producción o elementos tecnológicos y las relaciones de producción o relaciones productivas, que podemos decir que es algo así como las relaciones laborales que se dan lugar o que se originan cuando se desarrolla una determinada tecnología. Sobre este sistema económico se construye la superestructura. La superestructura, a su vez, estaría también dividida como en dos partes, ¿no? De la misma forma que la infraestructura está dividida en medios de producción, relaciones de producciones, la superestructura está dividida en el Estado o las instituciones políticas y por encima de esto está la ideología, ¿no? En otras palabras, a partir o en base de una determinada estructura económica se genera una determinada estructura política, unas instituciones que dan lugar al Estado, y sobre esto se crea la ideología. ¿Qué es para Marx la ideología? Porque normalmente cuando hablamos de ideología hablamos de, digamos, el conjunto de ideas propias de una determinada doctrina política. Y tú puedes decir que tienes una ideología socialista, una ideología liberal, o una ideología republicana, o una ideología, qué sé yo, socialdemócrata, lo que sea, me da igual, ¿no? Pues bien, el asunto es que para Marx ideología no es exactamente esto. Él cuando habla de ideología habla de todas esas ideas que lo que hacen es legitimar o dar validez al sistema imperante, a un determinado régimen, a una determinada infraestructura y un determinado estado. La ideología sería algo así como la conciencia social de un determinado momento histórico, como esas ideas mayoritarias, dominantes en una sociedad, que precisamente son las ideas, es la forma de pensar, es la conciencia dominante, porque es la que se deriva de la infraestructura del sistema económico y también del Estado que se ha creado en base a esa infraestructura. En otras palabras, Marx lo que quiere hacer es señalar que la forma en la que normalmente pensamos, que esa forma o ideología, lo que hace
es dar validez, legitimar el sistema y que no tiene esta ideología, esta conciencia social, no tiene la capacidad de llevar a cabo una crítica del sistema. Bien, dicho esto, vamos a comentar un fragmento importantísimo en lo que a la historia de la filosofía política se refiere, un fragmento que es de una obra que se llama Contribución a la crítica de la economía política, concretamente extraído del prólogo de esta obra de Marx, y que es un fragmento que ha salido también bastantes veces en la EBAU o selectividad. Un fragmento un poquito más complicado, más complejo que el anterior, y por tanto voy a ver si puedo explicarlo pues, con un poco más de detenimiento. En cualquier caso, ya os avanzo que en este fragmento lo que viene a Marx es a explicar algunas ideas que ya he mencionado, que ya he introducido. Bien, aquí nos dice Marx lo siguiente, y leo. En la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. En otras palabras, dice, en la producción social de su existencia, para poder vivir, para poder producir lo suficiente como para que tú tengas algo que comer y puedas existir, pues para poder hacer esto, las personas, los hombres, dice él, lo que hacen es contraer una serie de relaciones que son necesarias, son las relaciones laborales, las relaciones de producción que decían antes, que son necesarias porque sin estas relaciones los proletarios no pueden llevarse un pan que con un pan a la boca y los burgueses pues tampoco pueden enriquecerse, entonces son necesarias estas relaciones para absolutamente todo el mundo, pero que al mismo tiempo son independientes de su voluntad. Tú no puedes elegir si quieres trabajar o no, te toca trabajar y ya está, es necesario, es independiente de lo que tú quieras, ¿no? Pues bien, estas relaciones de producción, estas relaciones laborales, dice Marx, corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, ¿no? En función de cómo se ha ido desarrollando la tecnología, pues se van a dar una serie de relaciones de producción, lo que comentaba antes. Y continúa diciendo Marx, el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. ¿No? La estructura económica o infraestructura está compuesta por esas relaciones de producción. Bien, y esto, dice él, es la base real sobre la que eleva un edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Sobre la base económica se eleva todo el edificio jurídico y político, se eleva todas las instituciones políticas, se eleva el Estado y a todo esto corresponden determinadas formas de conciencia social. La conciencia de la gran mayoría de personas se corresponde con todo lo que hay, por así decirlo, abajo, con el Estado y sus instituciones y con el sistema económico y las relaciones de producción. Y continúa diciéndonos Marx, el modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política y espiritual en general, ¿no? Los modos de producción, la infraestructura, la economía, lo que te está diciendo aquí, cuando habla de modo de producción de la vida material, o está pensando en la economía, pues la economía determina el proceso de la vida social, política y espiritual. El sistema económico condiciona o incluso determina cómo va a ser el Estado, cómo va a funcionar la sociedad e incluso puede llegar a influir en la vida espiritual. La religión tendrá también que adaptarse al desarrollo del sistema económico. Y ahora nos avanza Marx una de las frases más importantes de su filosofía. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Piensa Marx que no es nuestra conciencia la que realmente, digamos, influye en cómo son las cosas, que nosotros no pensamos y luego cambiamos el mundo, sino que el ser social, esto es, la sociedad formada, como hemos dicho, por el Estado y por debajo del Estado por el sistema económico, pues es este ser social lo que realmente determina nuestra conciencia. La forma que tenemos nosotros de pensar viene determinada por el sistema político y sobre todo económico en el que vivimos. Dice Marx, al llegar... Uy, he tocado algo. Vale, mejor. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes. En otras palabras, conforme se están desarrollando
las fuerzas productivas, conforme se va desarrollando y va progresando la propia tecnología, ¿no? Estas fuerzas productivas nuevas chocan con las relaciones de producción existentes. Llega un momento en el que la forma en la que nosotros nos apañamos para producir, las relaciones laborales, la forma en la que funciona la economía, choca con las fuerzas productivas materiales, choca con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando y llega un momento en el que nuestra forma de trabajar queda obsoleta, por así decirlo, y tiene que adaptarse a esas nuevas fuerzas productivas, a esa nueva tecnología. O, dice él, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, lo que es, digamos, lo que significa esto a nivel político, con las relaciones y a nivel jurídico, con las relaciones de propiedad, dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. Esto es, la evolución de la tecnología llega a un momento en el que choca con cómo está montado el sistema de propiedad, ¿no? ¿Quién es el propietario de la tecnología? En otras palabras, si se desarrolla y la tecnología va evolucionando, es normal que quien antes era dueño de la tecnología llegue un momento en el que ya no lo es tanto, y haya nuevos dueños de la tecnología y por tanto el sistema se ve necesitado de cambiar porque ha cambiado la tecnología y también han cambiado los dueños de esta misma. Y acaba diciendo Marx en este párrafo. Al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente todo el inmenso edificio erigido sobre ella. Cuando cambia la base económica, y la base económica cambia cuando evoluciona la tecnología y las relaciones de producción se adaptan a la tecnología, pues cuando cambia toda esta base económica, se revoluciona, esto es, va a cambiar también de forma radical, a veces más rápido, a veces menos rápido, todo el sistema jurídico, todas las instituciones políticas, en última instancia el Estado, va a tener también que cambiar para adaptarse al sistema económico. Pues bien, habiendo explicado un poco el materialismo histórico de Marx, en qué consiste su método, en qué consiste su forma de entender la historia y de analizarla y cuáles son sus ideas básicas, centrémonos ahora en qué es para Marx la revolución comunista. La revolución comunista debería dar lugar, piensa Marx, al comunismo. El comunismo él lo define como el reino de la libertad. Es un sistema en el que ya no habría clases sociales y por tanto es un sistema en el que todos podemos vivir de forma totalmente libre. ¿Qué hace falta para conseguir esto? Pues lo que hace falta es una revolución, pero una revolución mejor que las anteriores, una revolución que no reproduzca el esquema de clases sociales conforme al cual sigue habiendo unas clases sociales opresoras y otras oprimidas. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo sería esta revolución? Pues esta revolución tiene que ser, piensa más, una revolución encabezada por los oprimidos, perdón, en este caso por la clase obrera o por el proletariado, lo que además piensa él que es una clase cada vez más grande, porque piensa Marx que el capitalismo lo que está haciendo es concentrar la propiedad, concentrar la propiedad, los medios de producción cada vez en menos gente y por tanto cada vez la clase opresora, los burgueses son cada vez menos y cada vez son más ricos y los proletarios cada vez son más y más personas, representan, digamos, un porcentaje mayor de la sociedad. Entonces son estos, es la clase oprimida la que tiene que hacer la revolución. ¿En qué consistirá esta revolución? Esta revolución primero tiene que dar lugar a lo que él llama, en una obra que se llama La crítica del programa de Gotha, pues él habla de la dictadura revolucionaria del proletariado. El proletariado tiene que hacerse con el poder y tiene que, primero de todo, estatalizar o nacionalizar las fábricas. Nacionalizar o estatalizar que el Estado sea dueña de los medios de producción, ¿no? Y una vez el Estado, piensa él, es dueño de los medios de producción, ¿no? Poquito a poco podemos ir suprimiendo la diferencia de clases para que en un determinado momento poder directamente hacer desaparecer el Estado y vivir en una sociedad en la que todos seríamos libres porque nadie sería dueño de los medios de producción. Esto, piensa él, será posible si sigue habiendo un desarrollo
de las fuerzas productivas. Esto, conforme vaya evolucionando la tecnología, cada vez va a ser más posible, piensa Marx, que seamos nosotros, cada uno de nosotros, dueños de una parte de la tecnología, por así decirlo, y eso al final nos podría permitir, pues, por así decirlo, que todos fuésemos autónomos, ¿no? Es una expresión que utilice Marx, por supuesto, pero un poco tal la idea, ¿no? Que todos fuésemos, por así decirlo, autónomos y que no dependiésemos de absolutamente nadie más para poder trabajar, ¿no? Que podíamos trabajar por nosotros mismos sin meternos en una relación de producción con un burgués que es el que nos paga eh, por nuestro trabajo. Pero para esto hace falta un periodo intermedio, que es la dictadura revolucionaria del proletariado. Fijaos cómo lo dice Marx. Marx dice que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista se sitúa el periodo de la transformación revolucionaria de la una en la otra. A este le corresponde también un periodo político de transición cuyo estado no puede ser sino la dictadura revolucionaria del proletariado. Aquí dictadura, el término dictadura no tiene el significado que tiene normalmente cuando nosotros pensamos en la dictadura, en una dictadura y pensamos pues en Franco, en un tío que quiere todo el poder político y que quiere tener todo el poder político pues durante toda su vida, ¿no? Por ejemplo. Pero dictadura antes tenía otro significado. Por ejemplo, nos vamos muy, muy atrás. En la República Romana, siglo II antes de Cristo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era para los romanos, de los senadores romanos, de la República Romana, una dictadura? Pues una dictadura es un momento en el que el poder lo tiene una sola persona para poder, digamos, solucionar algún tipo de problema, algún tipo de o responder a algún tipo de urgencia. ¿Cuándo había dictadura en la República Romana? ¿Cuándo le daban todo el poder a una única persona? Pues cuando, por ejemplo, llega Aníbal, se planta con los elefantes, con sus elefantes en la península itálica y entonces de repente surge la necesidad de concentrar el poder en una única persona durante un tiempo limitado para solucionar ese problema. Y luego ya volvemos a lo de antes, ¿no? En otras palabras, la dictadura, ¿no? En el término clásico de dictadura, que no es la forma en la que entendemos ahora el término, pero sí que es la forma en la que lo entiende Marx, la dictadura es un periodo de transición. Es un periodo de transición para responder a una determinada necesidad y luego, cuando esa necesidad ya ha sido respuesta, ya ha sido satisfecha, pasar a otra cosa. No tiene en la filosofía de Marx dictadura esta connotación que tiene a día de hoy de concentración de todo el poder en una única persona que además lo quiere para siempre. No, la dictadura es hasta la filosofía de Marx. Luego en el siglo XX pues ya el término ha cambiado, ¿no? Pero hasta este momento, cuando se hablaba de dictadura, se hablaba de un régimen, digamos, temporal, que dura un tiempo y ya está. La dictadura del proletariado es un régimen que dura un determinado tiempo, un régimen que lo que va a hacer es quitarle a los burgueses las fábricas, hacer que esto esté en manos del Estado, para que luego, poco a poco, podamos ir incluso disolviendo el Estado y vivir en ese reino tal vez un tanto ilusorio, que Marx denomina el reino de la libertad. Bien, con esto acabo ya este vídeo en el que he intentado hacer una introducción de la filosofía política de Marx. Evidentemente, la filosofía de Marx dice muchas más cosas. Yo aquí he seleccionado lo que me parece que es lo más esencial. También cabe decir que la filosofía de Marx es más compleja. No hago este warning, este aviso, porque cuando se habla de filosofía política, pues normalmente sale alguno diciendo, no, es que esto no es exactamente así, porque tal. Ya sé que yo aquí lo que he hecho es simplificar un poquito, pero bueno, en última instancia, explicar significa simplificar. Si no simplificase yo esto y explicase a Marx, digamos, respetando toda su complejidad, pues este vídeo no sería capaz de ayudar a los chavales más jóvenes, que es lo que yo estoy aquí intentando. Así que, oye, mira, ojalá poder serviros de ayuda. Si es así y me lo quieres agradecer con un comentario, un like, o suscribiéndote, pues yo también te lo agradezco mucho y nada, desearte muchísima suerte. Queda poquito ya para final de curso, así que ánimo con ese sprint final. Eres un máquina, que nadie te diga lo contrario. Muchísima suerte y hasta la próxima.